Rusia le ha puesto un ultimátum a Israel, tal cual. Moscú ha dejado claro que si Israel decide atacar las instalaciones nucleares de Irán, no se van a quedar con los brazos cruzados. Y miren, no lo están diciendo como una advertencia casual. Esto es un ultimátum serio. Y aquí es donde las cosas ya se están poniendo realmente tensas, porque no estamos hablando de un conflicto aislado, no estamos hablando de una escaramuza local. Lo que estamos viendo hoy aquí es el posible comienzo de algo mucho más grande e Israel no está ya solamente enfrentando la amenaza de un jugador local. Ya estamos viendo, por supuesto, que se está involucrando directamente aquí Rusia. Ahí pueden ver algunas de las muchas notas que están circulando desde hace unos momentos en donde ya se puede confirmar que los jugadores involucrados en esta guerra no son cualquiera y que lo habíamos dicho muchas veces. Irán no está solo. Rusia, Israel, Irán, Estados Unidos, China, Corea del Norte, todos están moviendo sus fichas. Ya están adentro de este conflicto y ya está claro que tiene que ver precisamente con los ataques recientes que han sacudido a la región y que por supuesto ya tiene implicaciones globales y por eso interesa muchísimo a todos los actores que hoy están metidos directamente en este conflicto ya. Israel, por cierto, en las últimas semanas ha estado llevando a cabo, hay que recordarlo, operaciones tanto en Gaza como en el Líbano. No estamos hablando solamente de bombardeos, estamos hablando, por supuesto, de ataques coordinados por tierra, por aire, y esto se ha provocado de alguna manera una reacción inmediata de Irán. Ellos respondieron con misiles y esos misiles no fueron dirigidos a cualquier parte. Golpearon el orgullo de Israel y no se quedó ahí, porque Irán lo hizo en un contexto de máxima tensión justo después de que ocurrieran los asesinatos de dos figuras clave, que es el jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, y también del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Entonces ahora la pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿qué va a pasar ahora? Israel ha jurado vengarse y seguramente que lo hará. Cuando lo dice, lo cumple. Y Netanyahu lo ha dicho públicamente, Irán va a pagar. La pregunta es, ¿cómo? Y realmente ya estamos viendo la antesala de un ataque directo y muchos están comenzando a decir que esos ataques de Israel van a ser a instalaciones nucleares iraníes. Y entonces aquí es donde entra precisamente Lavrov en la nota que les estaba yo mostrando hace unos momentos, que está circulando ya en varios medios de comunicación y que está mostrando pues precisamente este ultimátum ruso. Rusia, que es un aliado clave de Irán, ha dejado claro que no va a permitir que Israel lleve a cabo un ataque de esta magnitud sin consecuencias. Y claro, el telón de fondo de todo esto, pues es la Agencia Internacional de Energía Atómica. Hablamos, por supuesto, de la IAEA, por sus siglas en inglés, que hasta ahora pues no ha encontrado, hay que decirlo, no han encontrado ninguna prueba de que Irán esté militarizando su programa nuclear, porque les han hecho muchas inspecciones. Entonces, ¿por qué tanto alboroto? Porque si la propia agencia internacional, que para nada es un aliado de Irán, y está monitoreando las actividades nucleares de Irán, no ha encontrado indicios de que estén construyendo armas nucleares, pues ¿de dónde viene toda esta presión para atacar una instalación nuclear? Hay muchas sospechas, por supuesto. Todos sabemos que tanto Israel como Irán, o suponemos, tienen armas nucleares, pero no hay pruebas concluyentes. Y aquí es donde la política internacional pues ya está entrando en juego, porque aunque los datos oficiales dicen una cosa, pues los movimientos militares y las amenazas públicas parecen ir en otra dirección completamente diferente. Ahora, hay que hacer un pequeño paréntesis porque no nada más se trata de esta advertencia de Lavrov. Podemos pensar que era su opinión muy personal y que no es la posición del gobierno ruso o de Vladimir Putin. Sería ingenuo pensar que no hay relación, porque lo que dice Lavrov siempre
tiene no solo el aval, sino es un portavoz de lo que Putin dice. Y si nos quedaba alguna duda de esto, de que esta advertencia a Israel viene directamente de Putin, pues vean precisamente lo que está circulando ya en los medios de comunicación, porque acompañado con esta advertencia de Lavrov, también Putin celebró hoy una reunión personalmente, nada más y nada menos, que con el nuevo presidente de Irán. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió el viernes con su homólogo de Irán, Masoud Pezeshkian. En su primer encuentro presencial desde la elección en julio del mandatario iraní, Putin aseguró que las relaciones con Teherán son una prioridad para su país. Trabajamos juntos activamente en la escena internacional y nuestra evaluación de los acontecimientos mundiales son a menudo muy cercanas. Los dirigentes que participan en un foro regional en Turkmenistán hablaron durante una hora según el Kremlin. Ahora tenemos muchas posibilidades y debemos ayudarnos mutuamente. Nuestros principios y posiciones en el ámbito internacional son similares. El encuentro se produce en un contexto de conflicto en Medio Oriente y tras más de 2 años y medio de ofensiva rusa en Ucrania. Teherán es acusado por países occidentales de suministrar a Moscú drones explosivos Shahed y misiles de corto alcance, lo que la República Islámica niega. Bueno, pues es muy importante aquí también, aparte, entender algo, que esto no se trata solamente ya de Israel e Irán. Las imágenes que acabamos de ver, pues de alguna forma nos lo dejan ya, pero más que claro, que lo que estamos viendo aquí es una serie de alianzas, una serie de intereses económicos y por supuesto todo esto abarca desde el Medio Oriente y más allá. Ya no nada más se queda este conflicto en Medio Oriente. Los países del Golfo, por ejemplo, están profundamente preocupados ya por lo que pueda suceder, porque Irán ya les ha advertido que no va a tolerar que sus vecinos árabes pues permitan que sus bases militares o su espacio aéreo sean utilizados para un ataque contra su territorio. Así que en un escenario hipotético donde Israel decidiera atacar, pues estos países se verían automáticamente pues involucrados, lo quieran o no, esa es una realidad. Y eso nos lleva, fíjense, a otra pregunta que es clave en todo esto para descifrar qué está pasando aquí. ¿Qué está haciendo? Y por eso lo pusimos en el título, ¿o qué va a hacer Washington después de esta advertencia rusa? Porque la administración de Biden ya ha dejado muy claro que no apoyan un ataque directo a las instalaciones nucleares de Irán y han dicho también en más de una vez que una escalada de este tipo va a tener consecuencias catastróficas. No es tampoco que Biden tenga el poder de influir en lo que pasa en Medio Oriente, también eso hay que dejarlo clarísimo, ya lo hemos visto muchas veces, pero lo que sí que tiene razón, que lo que pasa en Medio Oriente ya influye en el mundo entero. Y una cosa es lo que dicen públicamente, también esto hay que decirlo, y otra es lo que va a pasar si el conflicto se intensifica, porque si Israel toma la decisión realmente de atacar, ¿de verdad podemos nosotros creer que Estados Unidos va a quedarse al margen sin hacer nada? Porque en ese punto ya sería inevitable pensar en algo que mueve al mundo y que abunda en Medio Oriente: petróleo. Porque no podemos olvidar que Irán, por supuesto, es uno de los mayores productores de crudo del mundo. Y si sus instalaciones petroleras son atacadas como represalia, pues lo que vamos a ver es una crisis energética de proporciones gigantescas. Los precios del petróleo, pues ¿qué va a pasar? Se van a disparar. Y eso va a afectar, pues no solamente a los países que dependen del petróleo, sino directamente iraní. Va a afectar indirectamente a todas las economías globales en general, desde el precio de la gasolina hasta la inflación del huevo, de la leche, de la tortilla, de todos los productos básicos. Todo podría verse afectado por una guerra que en teoría pues está, pues sí, lejos de nosotros, pero tiene tentáculos, tentáculos que se van a esparcir y van a afectar a todo el mundo de inmediato. Así que, regresando un poco al tema, ¿realmente puede permitirse al mundo que un ataque entre Israel e Irán escale a un nivel nuclear? Y aquí es donde Lavrov, pues precisamente lanza este ultimátum y está jugando una carta muy poderosa, porque Rusia
no solamente está protegiendo un aliado en la región, sino que también está, claro, defendiendo sus propios intereses, hay que decirlo. No nada más es, puta, que bien me caes. Porque si lo pensamos bien, un conflicto a gran escala en Medio Oriente, pues va a beneficiar muy poco a Moscú. Sobre todo en un momento en que ya están lidiando con la guerra en Ucrania, con las tensiones crecientes con Occidente. Hay que recordar que Irán ha sido señalado, como lo veíamos en el clip de AFP, de ser un proveedor importante para la industria militar rusa, y entonces esa cadena de suministro se podría ver comprometida. Pero además, lo decíamos en otro podcast, a Moscú le conviene el caos en Medio Oriente porque al dispararse los precios del petróleo, pues por supuesto su petróleo vale más y es escaso, y al ser escaso un bien, pues aumenta su precio y eso significa dinero para las arcas rusas. Pero una cosa es el caos y otra cosa es una catástrofe nuclear. Hablamos de cosas totalmente diferentes. Eso ya no le conviene ni a Rusia, ni a Washington, ni a nadie. Y hablando, por cierto, de Occidente, hay otro jugador también muy importante en la ecuación que hay que mencionar, porque no nada más está Washington. Estamos aquí en la Unión Europea precisamente en estos momentos, desde Lisboa, desde Portugal, y los europeos también están mirando aquí de cerca, muy de cerca, lo que está pasando entre Israel e Irán. Lo veíamos precisamente, Alba, cuando veníamos camino para acá, yo te decía, es que el precio del combustible es una cosa de ver y no creer, está a un euro con 7 centavos, o sea, lo que sería 1.96. 1.96. Ya llegando aquí a Lisboa está en 1.96. $2. Entonces, más de $2. Canadienses sí, más de $2. Sí, perdón, 2 euros, lo que sería en dólares canadienses, $3 y 20. 20, $3.50. Es una locura. Sí. Lo que te cuesta un litro de gasolina. Entonces, ahora la Unión Europea, claro que está pagando unos precios de locura por un litro de gasolina, que esto, créanme, que ni remotamente lo pagaban antes de que iniciara este conflicto por las sanciones rusas. Pero una cosa es que estén lidiando con las sanciones rusas y otra que lidien aparte con la escasez de combustibles provocada ahora por Medio Oriente. Créanme que eso va a desestabilizar a la Unión Europea, porque todos estos conflictos terminan alterando, ¿qué? Pues el suministro del petróleo, y eso va a desestabilizar, claro, todavía más las economías de la Unión Europea, que ya de por sí están lidiando muchas de ellas con una inflación, con las secuelas de la pandemia, y ahora pues tampoco hay que olvidar la presión que están enfrentando por las sanciones a Rusia, y eso ya está complicando todavía más el acceso a fuentes de energía. Las pocas que tienen en estos momentos, pues están en Medio Oriente, y si no pueden acceder a esos, jaque, mate, porque no pueden acceder al combustible ruso y tampoco al de Medio Oriente. Es de verdad un enroque peligroso el que podría tener la Unión Europea, porque por un lado Israel está decidido a hacer pagar a Irán por los recientes ataques y por el asesinato de sus líderes y aliados, pero por el otro también vemos a un Rusia que está poniendo un freno, que está lanzando un ultimátum a Israel que no ataque sus instalaciones iraníes, porque eso va a ser una línea roja delicada, y en medio de todo esto, pues Estados Unidos y la Unión Europea pues están intentando jugar un, equilibrio entre evitar la guerra a gran escala y no perder la influencia en una de las regiones más estratégicas del mundo. Y luego no hay que olvidar algo fundamental, que es que aunque todos estos países están moviendo sus fichas, pues al final del día los verdaderos afectados son las personas que viven en la región, los ciudadanos de Israel, los ciudadanos de Irán, de Gaza, del Líbano. Todos al final del día, todos están atrapados en una situación que se va a volver mucho más violenta de lo que por sí ya es. Y al final, cualquier conflicto de esta magnitud pues deja sin lugar a dudas un rastro de sufrimiento humano que muchas veces se pierde en todas las discusiones geopolíticas y que no alcanzamos a dimensionar más allá del precio del petróleo, que de por sí es muy preocupante, de la desestabilización de los mercados. Por si es que no vivimos en Medio Oriente y pensamos que esto no nos va a afectar, por supuesto que nos va a afectar y mucho en nuestros bolsillos, pero si nos trasladamos a Medio Oriente, todos tienen historias desgarradoras entre las víctimas.
las familias de los rehenes que aún siguen tomados por Hamás y que tienen la esperanza de que regresen con vida, pero también las más de 48,000 palestinos que han perdido la vida y que son civiles inocentes, que eran inocentes, niños, mujeres, las más de 2.800 personas que han perdido la vida allá en Líbano, en Irán también, en Yemen, es decir, todos los países tienen ya en estos momentos víctimas mortales e historias muy trágicas, pero hoy por lo pronto ya con esta advertencia de Rusia a Israel estamos viendo el ingreso de un actor directo y por si nos queda claro que es así, ahí vimos las imágenes de Putin hoy con el presidente de Irán. Bueno, no es el único ingreso de un actor directo, porque ya lo habíamos visto con Biden, lo hemos repetido muchas veces, aunque oficialmente sale a los medios y dice que está over the top y que todo ese tipo de cosas, ya saben, la hipocresía en su máximo esplendor, sabemos cómo por debajo del agua sigue enviando bombas, entonces sigue, apoya también en abierto Israel, por decirlo algo, en abierto nada más en la fachada para subir, ya saben, las encuestas. Es el mediador. A cómo van yendo las encuestas son las declaraciones que se va aventando Biden. Pero pues, Rusia dice, yo no necesito salir a decir que Irán se está pasando de lanza, como hace Biden. Yo sí me voy a entrar con todo, yo sí los voy a apoyar con todo, y entonces no le va a quedar de otra a la administración de Biden que quitarse la careta y dejar de ser hipócrita, porque es lo que están haciendo, ¿no? Y entonces jugar sus piezas como lo están haciendo, pero ahora sí ya públicamente, porque al final del día, como lo decíamos, todo se resume a lo mismo, a los hidrocarburos. Sí. ¿Por qué inició el conflicto en Ucrania? Por hidrocarburos. ¿Por qué se estaban desgreñando en Venezuela? No, y no estoy hablando del pueblo venezolano, amigos, porque al final del día solo fueron las fichas para Rusia y las fichas para Estados Unidos. Lo que se vio en Venezuela fue eso, el pleito entre Estados Unidos, que apoyaba a la oposición, y Rusia, que apoyaba a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Por el crudo de Venezuela. Es lo que vimos ahí. ¿Qué estamos viendo en Medio Oriente? Justamente lo mismo. La disputa entre Estados Unidos y Rusia por el nacimiento del famoso mundo multipolar, que son las potencias que ya no son triada, porque ya va casi medio mundo que se está uniendo a Rusia, a China, a Corea del Norte, a Irán y a todos ellos, por lo mismo, por los hidrocarburos, porque al final del día quien controle los hidrocarburos tiene el control pues del mundo. El mundo se mueve con petróleo. Entonces, lo estamos viendo, como muchos decían, que en España en algunas partes está en 1,23 euros la gasolina, en otros lados está en 1,67, decían varios amigos. Pero al final del día, el mundo se mueve a través de eso, de los hidrocarburos. Necesitamos el petróleo. Como muchos decían, se viene el invierno y se viene el invierno muy crudo para muchas partes de Europa. ¿Qué necesitan? Algunas zonas de Europa necesitan gas para la calefacción, aunque algunas se calefaccionan con el antiguo sistema de calefacción de la Unión Soviética, que es a través del agua caliente con vapor. No todas se calefaccionan igual. Entonces, algunas necesitan gas. Alemania está recurriendo al carbón en su desesperación, pero estamos viendo que todos necesitan de una u otra manera hidrocarburos. Claro, y al final del día se trata de esto, y yo creo que sí hay un apoyo incondicional a Israel de los países occidentales. La cuestión es cómo van a reaccionar cuando le toquen la billetera, porque es Exacto. que esa es otra cosa. Biden ha dicho que el apoyo a Israel es casi incondicional hasta que me toques la billetera. Ujú. Y es que esto va a terminar tocándole la billetera no solamente a Washington, a la Unión Europea, al mundo entero, y es donde no les va a gustar. Por eso incluso Rusia manda esta advertencia, porque eso puede también impactar en la economía rusa y en uno de los proveedores y aliados más importantes del Kremlin en este momento. Entonces, es cuando la cuerda se puede estirar a tal punto que puede reventar porque ya todos se están involucrando en el conflicto, porque todos podrían tener una afectación directa y es lo que lo vuelve peligroso. Pero por cierto, la encuesta de este tema, ¿cómo crees que va a responder Rusia si Israel ataca a Irán? Las opciones son intervención militar, sanciones económicas o no hará nada, solo son advertencias. Gracias. Voy a leer un comentario que me pareció un poco gracioso. Dice Juan Rubio: doctor, no se ve bien que salga sin zapatos en la pantalla. Es como ir a una reunión, es estar presentado
te considero mucho por ese detallito, no anda bien. Nosotros acostumbramos En Canadá. Y ya es una costumbre que se nos Sí. quedó, amigo. Dentro de las casas nosotros no usamos zapatos. Entonces, perdón, pero nosotros no usamos zapatos dentro de las casas. En donde nosotros llegamos siempre nos quitamos los zapatos. Se me hace una manera más higiénica de andar, porque en la calle hay muchas cosas que uno pisa, no solo es tierra, todo lo demás. Entonces, todo eso lo metes a tu casa. Bueno, además no sabía que en la cámara se veía, pues... Una disculpa, pero una disculpa, pero bueno, estamos en confianza también. Por cierto, Alba, mira, déjame bajar el pie, pero también déjame mostrar los resultados de la encuesta. ¿Piensas que la geoingeniería, bueno, un podcast que hicimos hace rato? Sí, en la mañana. Entonces se los recomendamos. La madrugada de México. Sí, Sí. pero miren, aquí está la encuesta de este momento. Gracias a todos, por cierto, los que participaron por YouTube. Gracias. Si ya no les dio tiempo de participar, pueden dejarnos su comentario aquí abajo. ¿Cómo crees que va a responder Rusia si Israel ataca a Irán? Con una intervención militar, el 61% cree que podría intervenir militarmente o ayudando militarmente a Irán. El 26% cree que no hará nada, que son solo advertencias. Y el 13% cree que podría imponer sanciones económicas. Bueno, un dato final, Alba, y que me parece que también hay que analizar, es la presencia del presidente de Irán hoy en el Kremlin. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, una de las peticiones que le habría hecho Irán, según varios medios de comunicación como el Wall Street Journal, es que le proporcionara imágenes satelitales, inteligencia satelital rusa, para saber cuándo y cómo podría intentar Israel atacar a Irán. Entonces, el hecho de que hoy el presidente de Irán esté reunido con Putin, el hecho de que Putin le haya dicho que coinciden en su visión del mundo y que tienen los mismos problemas, como diciendo, nuestros enemigos son comunes, habla de una colaboración estrecha. Claro, son compadres. Pues sí, y esa colaboración estrecha incluye inteligencia militar de grado satelital que Irán no tiene, y es la manera en la que puede tener ojos para ver cómo se está moviendo en estos momentos no solamente Israel, sino sus aliados. Entonces, me parece que esto es muy importante. Recordemos que Sergei Shoigu también estuvo hace unos meses en Irán, que Rusia desplegó un equipo de guerra electrónica de sus mejores equipos precisamente en Irán, y ahora probablemente estemos viendo una colaboración más estrecha entre Irán y Rusia para prevenir estos ataques, sobre todo si esos ataques son nucleares. Sí. Porque si Rusia se entera con sus sistemas de inteligencia, no le va a decir a Shoigu, no le digas nada de Irán, eso como que no. Por supuesto que le va a decir. Y aguas también con la inteligencia china, porque recuerden que China es un aliado muy cercano de ambos. Sí. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.